Mis hermanos, damos gracias a Dios en este día por revelarnos cada día los misterios del reino. Y pedimos al mismo tiempo que continúe abriendo nuestra mente y nuestro corazón para que sigamos llenándonos de esos grandes y hermosos misterios que iluminan nuestra vida y lo conducen hacia la verdad, hacia la luz, hacia el camino verdadero. Hoy, hermanos, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, versículos del 10 al 17, encontramos a los apóstoles preguntando a Jesús que por qué les hablaba a la gente en parábolas. Y él le contesta: a ustedes se le ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Mis hermanos, el que se abre a la palabra de Dios con un sincero corazón, el que se dispone con humildad a recibir la palabra de Dios, el Señor le comunica al corazón y a su mente los misterios más profundos de su divinidad, los misterios más profundos de lo que Él como Dios trino participa. Hermanos, cuando nosotros nos adherimos a la fe y aceptamos con un sincero corazón los misterios, la palabra de Dios, que nos comunica al corazón los misterios de Dios, Dios nos permite participar de su divinidad. Y de esa manera se enriquece nuestra vida. Y pasa del nivel simplemente humano al nivel espiritual, al nivel divino. Porque es el mismo Dios que se hace partícipe a través de su palabra, a través de su espíritu, en nosotros, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. Y ahí está lo más importante, mis hermanos, que nosotros participemos de la divinidad de Dios y nos dejemos llenar de su luz y actuemos de acuerdo a esa luz, a esa divinidad que Él nos hace partícipe. Fíjense, hermanos, cómo continúa más adelante también la palabra de Dios hoy. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Mis hermanos, cuando nos limitamos a querer entender a Dios o a querer entender los misterios de la naturaleza, los misterios en general, los misterios tan profundos y tan espirituales de la realidad humana, simplemente desde el punto de vista puramente humano, desde el punto de vista de la ciencia, por ejemplo, por muy avanzado que estemos en la ciencia, por muy lejos que llegue el hombre a nivel humano, jamás podrá entender los misterios de Dios. Jamás podrá entender la profundidad de la verdad que encierra la humanidad, el ser humano, la dignidad del ser humano, la dignidad e incluso los misterios espirituales que encierran el ser humano. Misterios tan profundos, por ejemplo, como los sentimientos. ¿Cómo podríamos entender, visto desde el punto de vista puramente humano, el amor? Ese sentimiento invisible que no podemos demostrar matemáticamente ni en una fórmula física. ¿O cómo entender el que tenemos un alma? Que no solo somos materiales, sino que somos espirituales. Si no es porque recibimos la fuerza, la luz, la moción del Espíritu Santo que nos indica para que podamos entender estos misterios. Por mucho que veamos, por mucho que demostremos físicamente, matemáticamente, científicamente, jamás podremos llegar a la plenitud de un misterio, a la plenitud de la verdad en todo lo que encierra el ser humano y mucho menos lo que encierra y significa lo infinito, lo espiritual, Dios, el Dios trino. Jamás. Por eso, no importa lo lejos que llegue el hombre, las demostraciones extraordinarias que logre en el espacio, en el universo, en la tierra, en las profundidades del mar. Por mucho que logre
y puede lograr mucho como ser humano, pero por mucho que logre siempre habrá imperfección, porque el hombre es imperfecto. El único perfecto es Dios. Por eso solamente cuando nos adherimos a la verdad de Dios, nos adherimos a sus misterios, nos adherimos a su espíritu, porque Él a través de su espíritu nos hace, una vez más les digo, partícipe de su divinidad, entonces podemos lograr lo infinito, porque Él nos hace partícipe de su infinitud, de su grandeza. Mientras queramos ver entonces y oír y entender por nuestra propia razón, por nuestros propios medios humanos, pues jamás podremos entender plenamente la verdad de los misterios que nos rodean. Por eso aquel que se cierra a la verdad divina, que se cierra a los misterios del reino, que se nos revelan a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, por mucho que logre, nunca tendrá nada. En cambio, el que se abre a Dios, cada día, a través de la revelación, a través del Espíritu, recibirá más y tendrá más. Por eso qué hermosamente nos dice la palabra de Dios hoy, porque el que tiene se le dará todavía más. En cambio, el que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. En otra traducción dice, se le quitará lo que cree tener. Porque cuando el hombre cree tener a nivel humano, por sus propios medios, muchas cosas, resulta que nada de eso tiene importancia, vale la pena si no está iluminado, si no está orientado por la gracia, la presencia, la luz, la sabiduría del Dios Todopoderoso. Busca, mi hermano, la sabiduría de Dios. Y aunque tenga muchas cosas, verás que lo más importante es la sabiduría de Dios, porque todo eso, todo lo que tienes, entonces lo administrarás, lo utilizarás para el bien, lo utilizarás de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la sabiduría de Dios. En cambio, cuando no tienes la sabiduría de Dios, cuando no tienes a Dios en tu corazón, todo eso lo utiliza para la destrucción, para el mal, para el egoísmo, para tu propio egoísmo, para tu propia vanidad, no para el crecimiento real y verdadero y el desarrollo del ser humano a todos los niveles, tanto materiales como espirituales. Por eso se le quitará lo que tiene o hasta lo que cree tener. Porque en realidad, por mucho que tengas, si no tienes a Dios, no tienes nada. En cambio, cuando encuentras a Dios, lo encuentra todo, porque abre tu vida a la eternidad. Abre tu vida a los misterios del reino de Dios, no simplemente a lo que puedes ver, a lo que puedes tocar, a lo que es limitado y terminará. Mis hermanos, que el Señor nos dé la sabiduría de poder abrir nuestro corazón y nuestra vida a los misterios del reino, que se nos revelan cada día a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de su presencia, para que así le demos una dimensión diferente a nuestra vida, una dimensión espiritual, porque en la medida que somos espirituales, podremos ser partícipes de los misterios y la grandeza del Dios Todopoderoso. En cambio, cuando nos encerramos en nuestra humanidad y endiosamos nuestra humanidad y nuestro conocimiento, entonces terminamos en el vacío del sinsentido. Porque, ¿qué sentido tiene luchar y vivir para terminar en la muerte? Para terminar en la nada. En cambio, qué grandeza la del hombre que lucha, trabaja orientado para compartir un día la eternidad con el Dios eterno. Que el Señor nos siga dando la capacidad de abrirnos a ese Dios y obtener entonces a través de Él su amor, su presencia y su misericordia, que Él está siempre dispuesto a compartir con nosotros. Solo necesitamos tener esos oídos espirituales, esa mirada
espiritual para mirarlo, escucharlo y recibirlo en nuestros corazones. Mis hermanos, nos vemos mañana de nuevo en otra reflexión del día. Muchas bendiciones para todos.